Mesot Ishmael. Está escrito en la Perashá, eh, Abraham Saken Baba Elim. Abraham era anciano, entrado en días. Así está escrito, o sea, así traducimos. Y Hashem lo bendijo a Abraham en todo. Y analizando, dijo el Noam Megadim. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó este lenguaje la Torá? Y dijo entrado en días y no dijo entrado en años. Lo lógico, ¿no es cierto? Que hubiera dicho entrado en años. Y nos explica, esto es la característica de nuestros sabios. Nosotros hacen una pregunta y la contestamos. Yo cuando hago una pregunta a alguien, le hago una pregunta, me dice la respuesta, le digo, la respuesta no la sé, yo no sé, yo pregunto porque no sé, no pregunto porque sé. Yo pregunto porque no sé y quiero saber. Bueno, ¿qué explico? Que mm, eh, los días se explican como algo que es muy claro, algo que está sabido. Cuando hablamos de una cosa y tocamos el tema días, se nota que es algo sabido, como está escrito en otros lugares. Por ejemplo, unos capítulos más adelante, está escrito, Vayomer Jacob el Esab. Y le dijo Jacob a Esab, eh, Mejra Kayom et Bejorateja. Véndeme como hoy tu primogenitura. Esto vamos a encontrar, Perashat, ¿no? Uno o dos perashot más adelante. ¿No es cierto? Véndeme como hoy tu primogenitura. Es como hoy, como la luz del día, con claridad. Por eso quiso decir, por eso esto es lo que quiso decir, que días viene a mostrar algo que tiene claridad. Entonces, cuando nosotros decimos que Abraham era anciano, entrado en días, nos explica Rashi que Yom Sheu Barur, como el día que es algo claro, así, perdón, que el Rashi nos explica sobre la primogenitura. Así como el día es claro, así véndeme la primogenitura. Así le dice Jacob a Esaú. Y de ahora, de esto, nosotros podemos explicar lo que está escrito con Abraham Avinu. ¿Qué dice con Abraham Avinu? Saquen Baba Yamim, anciano entrado en días, Sheitbasef bo binah, que él fue aumentando en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia, y entonces, entrado en días, ¿qué significa? Que su mente fue más clara, más lúcida, más inteligencia, y que alcanzó la verdad con una verdad más grande. Entonces, vio que Hashem lo bendijo, entonces, mira, que Hashem bendijo a Abraham en todo, Colma Shabar Alab, todo lo que pasó él en la vida, tanto sea bueno, una cosa buena revelada, tanto Hasu Shalom, lo contrario, todo, todo, Hashem verá. En todas las cosas que pasaron por la vida de él, estuvo la bendición de Hashem. Por eso dijo, y Hashem lo bendijo en todo, en las cosas buenas y en las cosas que no parecen tan buenas. También Hashem lo bendijo. Es decir, todas las cosas que mandó Hashem las mandó con su bendición. Todo fue solamente bendición y cosa buena. ¿Por qué? Porque Kol Mai de Abid Rahamana Letaba Abid. Todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Entonces, esto es una escala mucho mayor. Yo lo había leído esto de esta forma, de decir, o sea, nosotros sabemos, lo decimos siempre, que todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Pero decir que cuando está escrito que Hashem lo bendijo a Abraham en todo, significa
que todas las cosas que pasaron por Abraham vinieron a través de una bendición. Entonces, no importa si la cosa es buena o no tan buena, siempre viene con bendición. Y eso es lo importante. Contó el rey Akadosh, el Netivot Shalom, sobre una persona que, Shalach Yadol Bemishar, una persona que se dedicó a los negocios y en un día del mercado tuvo una ganancia muy buena, una ganancia muy honorable. Ganó 25 rublos, no sé cuánto es un rublo, pero es una cantidad grande de plata. Los rublos, no los rublos de ahora, los rublos de Rusia de ahora, sino lo que la moneda que había en Europa hace 150, 200 años, eran rublos, y 25 rublos era una cantidad muy importante, muy honorable. Y, pero ¿qué pasó? Que ese mismo día se le rompió un abrigo muy valioso que tenía, y la pérdida fue la misma cantidad, 25 rublos. El hombre este entendió que acá había algo detrás. No, no es casualidad. ¿Sí? Sí, no es casualidad. Entonces, algo hay detrás de esto. Y entonces no fue en forma gratuita que la ganancia y la pérdida sean por el mismo valor. No es una cosa, eh, eh, no hay casualidad. Después tal vez tenga que jugar a la lotería al número 25. No sabemos. Bueno, la cosa es que fue a preguntarle a un rab, le preguntó a su maestro, al Yesod Abodá, ese era el maestro de él, está con el nombre del libro que él escribió, así se lo llama al revés, así al Hafez Haim, ¿por qué lo llama Hafez Haim? Por el libro que escribió, Hafez Haim. El Stipender lo llamamos Keilot Jacob, el libro que escribió. Rav Shach lo llamamos el Aviese. Y a Hasanish, lo llama Hasanish porque el libro que escribió, Hasanish. Bueno, em, el rey le explicó, dice, en un principio se te decretó a ti en el cielo que iban a tomar tu vestimenta. Wow, esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Cuál vestimenta iban a tomar? El cuerpo de él, el cuerpo de él, que es la vestimenta del alma. ¿Sí? El cuerpo y la vestimenta del alma. Le iban a quitar la vida. Es decir, se le decretó a esta persona la muerte, pero Hashem endulzó el decreto, y entonces el juicio cuál fue, que en lugar de tomarle la vestimenta espiritual, o sea, la vestimenta que cubre el alma, decidieron tomarle la vestimenta que cubre el cuerpo. Entonces el abrigo ese que tenía, que era muy valioso, se lo rompió. Preferible, ¿no? ¿Sí? Antes que, antes que nos saquen, antes que nos saquen el alma, o que nos saquen una vestimenta. Por eso perdiste el abrigo, por eso se rompió tu abrigo, pero por cuanto que no se te decretó para ti la pérdida de dinero, o sea, Hashem decretó para él la muerte. Le endulzó el juicio y en lugar de la vestimenta del alma, la vestimenta del cuerpo. Pero en el decreto no había pérdida de dinero. Entonces, Hashem hizo que gane dinero para poder pagar el arreglo del abrigo. ¿Por qué? Porque no se le decretó para él pérdida de dinero, sino pérdida de la vida. ¿Qué nos enseña todo esto? Que los juicios de Hashem son verdad, son justicia. ¿Por qué? Porque lo que no sé, lo que yo no me merezco, Hashem no me va a hacer. Él no merecía tener una preocupación por haber perdido el dinero. Entonces, el dinero que supuestamente perdió por la rotura del abrigo, lo recuperó con una ganancia muy buena en los negocios. Y nosotros no entendemos cero sobre los caminos de Hashem, por supuesto. Y no solamente eso, sino que estudiamos que no hay, eh, que si esta persona perdió el abrigo, tal vez
esto se puede considerar una pérdida, pero en verdad esto no es una pérdida, sino fue una cosa buena, que él pierda el abrigo, porque si no iba a perder el cuerpo. De esta manera él pudo salvar la vida. Nosotros no sabemos las cosas que pasan. Muchas veces pasan cosas y nos lamentamos por las cosas que pasan y tenemos que decir Baruch Hashem por las cosas que pasan y no pasan otras. ¿Mm? ¿Cierto? Nunca sabemos. Agregó el Mishmeret Itamar, otro rebe. Yo quiero ser un rebe, pero tengo que buscarme un nombre bueno, ¿no? Porque hay cada nombre, no sé, nombres, nunca escuché estos nombres, pero bueno, Baruch Hashem. ¿Qué agregó el Mishmeret Itamar? Tiene que llamarse Ale Labán, hoja blanca. Hoja blanca. Puede ser que no haya rebe hoja blanca. Puede ser que no. Bueno, Hojita blanca. Levaer, ¿qué explicó? Explicó también lo que está escrito en el versículo al principio de la perashá. Vayokom Abraham meal penemetó vaidaber el benejet lemón. Es el versículo que estudiamos hace un rato, pero es otra explicación. Y se levantó Abraham frente a su muerto, que era Sara, se levantó frente a ella y fue a hablar. Vaidaber el Benejet, fue a hablar con los hijos de Het, que eran los dueños de todos los campos que había ahí. Él quería comprar, quería comprar un terreno para enterrar a Sara y Men. ¿Y qué le dijo? Dice la palabra metó, su muerto, el muerto de Abraham, que era la esposa. Esto viene a señalar a los tiempos de caída y de ocultamiento. Se metió su muerto, no solamente tal cual como nosotros entendemos la palabra muerto, entendemos un muerto, bueno, es una persona que se murió y no nos gusta mencionar mucho esta palabra, pero nos dice acá el Rebbe que su muerto se refiere a cosas que caen o cosas que se ocultan. A eso también se le llama muerto, como aparece en el Zohar Kadosh. Kol de Napil Madrega, a ver, todo lo que cayó de categoría, todo lo que bajó de categoría se llama, Ah, huevo. ¿eh? Qué bueno. Se llama Cuidado. que murió. Se murió. Todo lo que baja de categoría. Quiere decir que si yo estudiaba 3 horas, ahora estudio 2, se me murió 1 hora. ¿Sí? Por ejemplo, me ocurre a mí. Y Abraham vino, alaba Shalom, él vio y pensó, ¿cómo levantarse? ¿Cómo levantarse sobre el muerto? ¿Qué significa? Que toda muerte es una dificultad que tenemos que pasar. Tenemos que pasar por una dificultad, y a eso también se le llama muerte. Dijimos que toda caída, no solamente una caída de categoría, de nivel, sino toda caída es como una muerte. Entonces, ¿cómo Abraham pensó de qué manera él podía sobreponerse a las dificultades? Solamente tiene que levantarse sobre esa muerte. Takuma ahí está lo. Takuma ahí está lo. ¿Por qué? Porque la oscuridad y el sufrimiento, o sea, la noche, la oscuridad, la noche representa la oscuridad, ¿no es cierto? La noche y el sufrimiento vienen solamente para traer el bien. Y entonces él tiene que ver de qué manera todo lo que Hashem hace, lo hace para bien. Por eso habla con los hijos de Het. Estas eran personas deprimidas, personas quebrantadas, con el corazón roto, como está escrito, al tejar, no te decaigas, dice el Targum Onkelos, veloti taber, no te rompas, diciendo, hablando con ellos en forma dulce, en forma suave. ¿Qué quiere decir? Abraham le habla a todos ellos que pasaron por pruebas en la vida en su momento
miren como yo, nojasti, lirot, each, shakol de tobar. Fíjense en mí, les dice Abraham Avino a los hijos de Het, fíjense en mí como yo, ahora ustedes pueden ver cómo todo es para bien. Y Umimila al titabú, por eso no caigan, Shalom. No se depriman, no se dejen caer, sino reciban el juicio con amor y con alegría. ¿Por qué? Ki hará eno ela, porque la cosa mala que vemos no es sino un anticipo al bien futuro. Y termina diciendo el rey de esta forma. Por eso, Yumtak Akol, Veíalo, Tecumá, por eso se levanta ante todos los ojos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante cualquier cosa que haya. Aprender esto de Abraham Avinu. Se levantó del muerto, se levantó de la caída. ¿Para qué? No dejarse caer. Y dijeron nuestros sabios en el Tratado de Baba Batra, trae Rabí Shimon Bar Yochai, el Rashbi, trae que Abraham Avinu tenía una piedra preciosa colgada de su cuello. ¿Sí? Que todo enfermo que la veía, enseguida se curaba. Está escrito en el Tratado de Baba Batra. En el Tratado de Baba Batra, seguramente en el Midrash también. Baba Batra, la hoja 16, Amud Bet, Al principio. y cuando fallece Abraham Avinu, cuando deja el mundo Abraham Avinu, Hashem colgó esta, esta piedra preciosa. ¿Dónde la colgó? A ver quién me dice dónde la colgó, porque seguramente ustedes lo saben. ¿Dónde colgó Hashem la piedra preciosa? Me lo escriben, porque no lo voy a escuchar. Pero seguro que lo saben, pues. Todos saben mucho Midrashim. ¿Saben o no saben dónde la colgó Hashem cuando murió Abraham Avinu? No sé si están escribiendo o no. Bueno, vamos a seguir. Si no contestan, seguimos leyendo lo que dice la Gemara. Cuando falleció Abraham Avinu, a Hu colgó la piedra preciosa del sol. Y nos explica el Hatán Sofer, en el libro Torat Moshe, que algo que es sabido, que aparece en el Zohar Kadosh, que es imposible reconocer la luz del sol. ¿No es cierto? El sol es imposible. Nacho, tomaste el agua, iba a decir que tomas agua. Es imposible reconocer la luz del sol. ¿Por qué? Porque encandila la luz del sol, ¿cierto? Sí. No, yo no puedo mirar al sol. Pero, de todas formas, nosotros sabemos que ¿cuándo nosotros podemos distinguir la categoría de la luz? ¿Cuándo se puede, cuándo se puede reconocer la categoría de la luz? Solamente cuando tuvimos oscuridad antes. Ah, Yo tuve algo oscuro, vi algo oscuro, y ahora, cuando aparece la luz, yo veo la categoría que tiene la luz. Y sobre esto se explica también las palabras de Job. ¿Tú crees Job? ¿Tú crees Job? Ahí acá tenés Job. Se explican las palabras de Job. Gam etatov nekabel me eta Elohim. También lo bueno recibo de Hashem y lo malo no recibo. Acá hay algo raro en esta frase. Otra vez. También lo bueno recibo de Hashem y lo malo no lo recibo. Aparentemente la palabra también está de más. ¿Qué significa también? También lo bueno recibo de Hashem y lo malo no lo recibo. Si no recibo lo malo, ¿qué es también? Recibo lo bueno de Hashem y lo malo no lo recibo. No también. La palabra también está de más, aparentemente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque
solamente estoy llevando lo bueno voy a recibir, lo malo no, y nada más. Pero, ¿qué es lo que dice Job? Job se reclama, Job reclama. ¿Qué reclama Job? ¿Cómo yo puedo recibir lo bueno con integridad si no supe qué es lo malo? Sin saber qué es lo malo, no digo que recibir lo malo. Bueno, también lo tengo que recibir. Para verlo lo tengo que recibir. Yo lo malo no lo quiero recibir, pero lo bueno lo recibo, pero tuve que recibir lo malo para saber la bondad de lo bueno. Para entender cuán bueno es lo bueno, necesito haber recibido lo malo. Porque solamente cuando en un principio veo lo que es malo, entonces ahora también lo bueno yo puedo recibir con integridad. Y nosotros vemos que Abraham vino. Él en un principio era pobre y estaba enfermo. En un principio. No sé de qué estaba enfermo. A ver. Que era pobre, sabemos que era pobre. Pero que estaba enfermo. Benit Nasé. Y fue probado con 10 pruebas muy difíciles y muy amargas. Y después a Hu lo bendijo con todo. Lo bendijo en todo. Con riqueza y con todo lo bueno. Y cuando un enfermo o un pobre eh, a ver, Ukeshejole o Ani, Roé o To. Cuando un pobre o un enfermo lo ve a Brahma vino, su corazón se llena de esperanza por bondad y de fe en Hashem, que también él va a ir por el mismo camino bueno como Abraham, que se va a curar, que Hashem lo curó y que lo enriqueció. Cuando nosotros vemos todo lo que pasó con Abraham, sabemos que Abraham era pobre y estaba enfermo, y después Hashem lo curó y lo enriqueció. Entonces, nosotros también podemos tener fe. Y esta es la piedra buena que tenía colgada en su cuello. No es una piedra de verdad, Mm. no es la piedra de verdad, es una piedra verdadera. Tú te preguntaste cómo Abraham tenía una, que era Nunca había. una piedra colgada. Vemos hombres con Shlomo. una piedra colgada Shlomo en el Amelech, cuello. sí, 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 una piedra preciosa no, colgada. el anillo. El anillo, pero una piedra preciosa colgada y que la gente mire la piedra preciosa, que la tenga a la vista. No, justamente ver a Abraham vino traía toda esta fe, traía toda fe, ver que Abraham vino se curó y se enriqueció. Esto le daba fe a la persona que estaba enferma o pobre, ¿para qué? Para enriquecerse y para curarse. ¿Por qué? Porque con la fe y con la esperanza en Hashem, entonces siempre Hashem nos trae la salvación y esto que Él provoca, provoca alegría, alegría también en el tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque en la noche, cuando parece todo que está oscuro y que no se ve la salvación, entonces si nosotros tenemos esta fe nos ilumina. Cuando muere Abraham vino, entonces ahora no había ningún hombre como él sobre la tierra a quien poder mirar. Por eso Hashem colgó este asunto del sol. ¿Qué significa? Que nosotros pensemos en que las personas piensen en el sol y que vayan Iluja Sharrak Mitoch Hashkat Laila Nikar Tobatá Shel Or Ahamash. Y pensar y reconocer que solamente en la oscuridad de la noche se ve la bondad de la luz del sol. Y de esto nosotros podemos aprender. Va a aprender una persona pobre y una persona enferma y se va a consolar en el momento del mal. ¿Por qué? Porque la rueda gira en el mundo y entonces el giro de la rueda, si está pobre, le va a dar riqueza y si está enfermo, le va a dar curación y entonces va a venir el tiempo en que, tiempos de luz, donde se va a multiplicar la bondad. Al Yedei Yemei HaChoshech Shabru.
gracias a haber visto de tal forma los días de oscuridad que pasaron. En la Primera Guerra Mundial, cuando eh, había mucho ruido en toda Europa, Ayub y Reab, todos estaban asombrados, todos estaban temerosos, y dijo el Jafetz Haim, Sheikh de Brajá, ¿qué le dijo a los que lo rodeaban? Veamos lo que está escrito en la Gemara, en el Tratado de Abodá Zará. A ver, el Sedra de Barim, Shaya Etzel Adam Rishon. Lo que sucedió con Adam Rishon. Vamos a ver, ahí está escrito en el Tratado de Abodá Zará, lo que sucedió con Adam Rishon. Vamos a ver, un segundito nada más, y vamos a ver. A ver, Tanu Rabanán, estudiaron nuestros sabios. El día en que fue creado Adam Rishon, cuando se puso el sol, dijo, hoy Li, por haber pecado, apartarme del camino, ahora el mundo se oscureció y va a volver a ser Tohu Vabohu. Va a volver a ser como el primer día de la creación, todo vacío y todo desorden. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo, el día que comas del fruto vas a morir. Y entonces ahora se está moviendo el día. Hay que pensar que fueron 36 horas de sol, porque Adama Rishon fue creado el viernes, ¿cierto? Yom Shishi. Y ese día, viernes a la noche, no se puso el sol. Hasta el Shabbat a la noche, hasta que terminó el Shabbat, no se puso el sol. Fueron 36 horas de día. Cuando se puso el sol, Adama Rishon dijo, hoy voy, ahora sí, nos morimos todos. Se terminó, gracias a que pecamos. Pudo pasar ni un Shabbat a dar la religión de Adán que ver. ¿Cómo sí? El primer Shabbat. No pecó. Pero ya pecó, ya había pecado. Claro. Pero estuvo ahí igual. Shabbat estuvo ahí. Sí, Pero sí, cuando termina el Shabbat, ahí se pone el sol. El primer Shabbat el sol no se puso. No hubo noche. Por eso, por eso no está escrito en los primeros, si nos fijamos en los primeros días de la creación, nos dice, y fue día y fue noche Yom Hashevi, Yom Shabbat. Está escrito Yom Shishi, el último. Después no hubo sol, día y noche. un día no- No hubo día y noche en Shabbat. Bueno, estas son las maravillas de la Torah, ¿eh? Qué increíble. Bueno, entonces, a ver, se oscureció y dijo, ya está, estamos todos perdidos, se hace todo babou. Me perdí, ¿dónde estamos? Todo por mi culpa. Y esto fue como la muerte para él. Se ve que no habrán podido dormir, como que fue castigado del cielo. Y él estuvo durante toda la noche, estuvo en ayuno y llorando, toda la noche llorando, y Jabá lloraba frente a él, los dos lloraban, estuvieron toda la noche, Moisés y Shabbat llorando, ¿por qué? Porque se terminó el mundo. ¿Por qué? Porque ahora, no, perdón, y cuando de repente empieza a amanecer, llegó el amanecer, y dijo Adán Arishon, esta es la costumbre del mundo. Entonces se levantó y acercó una ofrenda, un toro, como sacrificio de agradecimiento. Yo tengo una pregunta ahora acá. ¿Por qué? Esto, por supuesto, dice acá Rab Liderman, que está escrito en la Gemara. Que podemos ver seguramente, no hace falta ir a la Gemara y ver, seguramente está escrito. Pero siempre nosotros decimos que el primero que trajo un corbán fue Caín, ¿cierto? El primero que acercó un sacrificio a Shem fue Caín. Pero Caín trajo, sí, el primero que quiso hacer una ofrenda a Shem, trajo de los frutos de la tierra, ¿no es cierto? Y le enseñó a Ebel a traer un sacrificio. Entonces, ¿cómo puede ser que Adán Arishon trajo un sacrificio? Acá dice que trajo un sacrificio el primer día, el Motzei Shabbat. No Motzei Shabbat, domingo a la mañana. Pero
ya había nacido Caín, ya había pecado, ya había matado a él, no puede ser. Bueno, así dice acá. Y dijo el Hatán Sofer que de este hecho de Adán Arishon, nosotros aprendemos que solamente la primera noche lloró y pensó que era el fin del mundo y que todo volvía a Tohu Vabohu como antes de que Hashem empiece a ordenar el mundo. Pero la segunda noche, ¿qué pasa la segunda noche? ¿Qué pasa la segunda noche? ¿También se va a poner a llorar? ¿Va a pensar que se destruyó el mundo la segunda noche? El domingo a la noche, ¿qué va a pasar? El domingo a la noche, ahora ya no lloraron. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ahora ya sabe que es la costumbre del mundo. Sabe que es la costumbre del mundo que después de la noche viene la luz. Y también nosotros tenemos que pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos muchas noches, muchas oscuridades tenemos. Pasamos todo el tiempo, pasamos oscuridades. Todas cosas que nos pasaron a nosotros durante tantos años, tantas veces que se nos pone el sol sobre los hijos de Israel. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No cada día. No estoy hablando metafóricamente. ¿Cuántas noches tenemos? ¿Cuántos momentos de sufrimiento tenemos? En todas las generaciones. ¿Cuánto hubo? ¿Cuánto es incontable? Incontable las veces que pasamos cosas terribles. Y tantas veces que se nos puso el sol. ¿Y qué vemos? Akadosh Baruj Hu nos salvó de todos los sufrimientos. ¿Sí? Entonces, Akadosh Baruj Hu, Él ilumina nuestra tierra y siempre con piedad. Y entonces, ¿por qué nosotros caemos en tristezas? ¿Por qué nuestro espíritu se rompe? ¿Eh? Se rompe. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros entendemos? ¿Qué entendemos? Que la oscuridad es lo que antecede a la luz. Y nosotros necesitamos creer y necesitamos vivir con y saber que esa oscuridad no es una oscuridad eterna, no es una oscuridad que se va a mantener, sino que es la costumbre del mundo. Y saber que va a llegar la luz que nos va a iluminar después de esa oscuridad. De paso, de paso, nosotros tenemos otro estudio de Adán Arishon. No sé, estábamos en Perasaj, ahí Sará, estamos estudiando de Sará y Abraham, y ahora nos fuimos a Abraham Arishon, Adán Arishon. Cuando nosotros pensamos en ese hecho tan terrible, a ver, no sé, Adán Arishon, que se itbonen bemase senora, שלא היה כאן כלום, לא זרה ולא חשכות עולם, רק היה דמיון. A ver. Cuando pensamos, no sabían sobre qué Masé de la Marrillón estaba hablando. Estaba hablando acá del Masé que dijimos, cuando vimos que Adán Arishon, cuando ve que se hace de noche, el sábado a la noche, él se pone a llorar, estuvo en ayuno y llorando toda la noche, y Jabá también lo vio y se puso delante de él y llora. Yo también lloro, los dos llorando y ayunando toda la noche, hasta que de repente vieron despuntar el alba. Vemos que esto es algo terrible, y en realidad no había nada. ¿Cierto? En realidad no había absolutamente nada. No había sufrimiento, no había, el mundo no se apagó, solamente era la imaginación de eso. Ellos imaginaron esto.
Ellos pensaron, ¿ahora qué pensaron? Que llegó el fin del mundo, punto, se terminó todo. A pesar de todo, cuando abren bien los ojos y ven que esto es la costumbre del mundo, enseguida traen una ofrenda de agradecimiento a Hashem. ¿Qué nos enseña esto? Que de Kolha de Asheru, en todos los aspectos, dice, cuando hay una sospecha, cuando hay un miedo, eh, tenemos que saber que esto es una solamente imaginación. Cuando, a ver, nosotros vamos al doctor y el doctor nos pide hacer un análisis, análisis de sangre, análisis de esto, una radiografía, nos pide hacer un estudio para ver cómo estamos. Y de repente, ¿qué pasó? Tenemos miedo. Tenemos miedo de ver los resultados, ¿no es cierto? Y tenemos que agradecer a Hashem y alabar por lo bueno, cuando vemos que todo está bien. Nosotros decimos todo está bien, me quedo tranquilo, todo está bien, Baruch Hashem, todo está bien, estamos sanos, Baruch Hashem. Pero, le digo a Baruch Hashem, hay que hacer un agradecimiento especial. ¿Por qué? Porque nosotros sospechábamos, el médico también sospecha, cuando nos pide algo, sospecha que hay algo, sospecha que hay algo, y cuando hay algo, hay mucha gente que piensa lo aleno, piensa lo peor. Sí, uno dice, si el doctor me pidió esto, porque vio tal y tal cosa en el análisis de sangre, y ahora me pide un estudio más específico, entonces vio algo. Y lo aleno lo que vio. Y después vemos que en realidad no vio nada, que era toda imaginación. ¿Cómo hay que agradecer por esto? Otra cosa podemos decir, que sobre el mismo hecho está escrito en el Tratado de Pesajim, y así también en el Midrash, que cuando se puso el sol en Motzai Shabbat, en la salida de Shabbat, empezó a, la noche empezó a apoderarse de todo, la oscuridad, y entonces Adán Arishon tuvo miedo. Al Hu le dio dos piedras o dos ramas, ¿sí? ¿Eran dos piedras o dos ramas? A ver quién conoce el Midrash este. No sé si eran dos piedras o dos ramas. Si eran dos ramas, las frotó y si eran dos piedras, las golpeó. Sí, me parece que eran dos piedras. Las golpeó y entonces salió la luz, salió el fuego, apareció el fuego, ¿sí? Apareció el fuego cuando golpeó las dos piedras, ¿sí? Sí, sí. Sí, apareció el fuego. Adán. ¿Y qué pasó? ¿Y qué bendijo Adán? Muy bien, muy bien. Abraham vio esto y dijo, hay que bendecir. ¿Qué voy a bendecir a esto? Bore Mereish, como decimos en la Abdalá. ¿Por qué no solo decimos la bendición del fuego en la Abdalá? Porque el fuego se creó en Moshe Shabbat. ¿Cuándo se creó? Aquí. Cuando se hizo de noche y Abraham se puso mal, Adán Arishon se puso mal. ¿Por qué? Porque el fuego lo asustó. Entonces, a Hashem le dio las dos piedras, que la golpea, apareció el fuego, se creó el fuego, y por eso nosotros en la Torá decimos, Boré Mereish, bendecimos que creó la luz del fuego. ¿Por qué? Porque fue en Moshe Shabbat. Y no nos acordamos que fue porque Adán Arishon estaba triste, porque se hizo la noche, de eso no nos acordamos. De acá nosotros tenemos que entender y estudiar que también en la mitad de la oscuridad, cuando la oscuridad, eh, cuando está la oscuridad absoluta, encontrar un poco de luz nos tiene que traer alegría. Y de acá vemos ahora que el corazón no tiene que ablandarse. ¿Por qué? Porque hay tiempo de oscuridad. Porque también en ese tiempo de oscuridad puede llegar la luz. Y esto, y más todavía, sigue diciendo la vida, hermano. También cuando a nosotros nos parece que todo está destruido y tiramos la toalla, ¿sí decimos?
Tiramos la toalla, todos dicen tiramos la toalla cuando uno abandona todo, deja todo, tira la toalla, algunos dicen levanto los brazos también, o bajo los brazos. Las dos cosas son, no sé, otras expresiones de otros países, no sé, pero en hebreo es una cosa simple, Yehush. Yehush es como abandono total. Una persona se abandona completamente en su situación, como que ya la situación no tiene vuelta, no hay retorno. Y no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Una persona que tiene fe no puede abandonarse. Si nosotros tenemos fe en Hashem, tenemos que saber que Hashem puede dar vuelta a las cosas en cualquier momento. Inclusive, inclusive vemos que dos piedras duras y muertas pueden hacer fuego y pueden traer luz al mundo. También, si nosotros creemos o nos imaginamos que tenemos el corazón duro, y es una piedra el corazón que tenemos. Dice, todo esto es solamente la imaginación. Tenemos que saber que nosotros podemos salir de nosotros mismos, podemos sacar de nosotros mismos fuego, podemos sacar el fuego de santidad. Y justamente en ese punto que llegue una bendición especial, bendición especial del Creador para poder decir, Borem Yoresh, para poder decir que Hashem, Hashem crea el fuego en ese momento de oscuridad total. Dice en la Perashá, fueron los años de Sara, 100 años y 20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. Dice Rashi, todos buenos, todos iguales y para bien. Escribió el Ajirá, Rabbi Haim Yosef David, ¿puede ser? Haim, creo, Haim Yosef David Azulay. Escribió en el libro Pené David que la palabra Beayú, y fueron los años de Sarai Mano, se escribe tanto al derecho como al revés, se escribe igual, o se lee igual. Entonces, si yo la escribo al revés, es la misma palabra, Beayú. Bab, ¿dónde está? Bab, Yud, El, Yud, Bab. Capicúa, dicen en Argentina. Es al revés, al derecho se lee igual. ¿Qué significa? Para señalarnos que todas las cosas de la vida las recibió con amor y alegría. Tanto vengan de una forma o vengan de otra. No importa para dónde vienen. Y sabemos que a Sara le pasaron muchas cosas. Lo sabemos. Y escribió el Balaturi, que la palabra Beayú, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma? La palabra Beayú, 37. Bueno, esto es maravilloso. Para señalarnos que los principales años de la vida de Sara fueron 37. ¿Cuáles fueron los 37 años de Sara? Desde que nació Isaac. Pues tenía esa edad. Cuando fallece. Desde el día que nació Isaac, desde ese día que ella, cuando ella tenía 90 años, y entonces, y tuvo esa alegría hasta los 127. De acá nosotros tenemos lugar para preguntar, ¿cómo puede ser que todos los años de ella fueron iguales y para bien? Si vemos que los 37 años últimos fueron los de alegría, y los anteriores fue 75 años de esterilidad. Esos años también fueron iguales y buenos para alegría. La mayoría de sus años aparentemente fueron sufrimiento. Le explicó Rabbi Yankele Mishbarsek. ¿Ah? Yo termino. Que todos fueron para bien, que es las iniciales de la palabra Segel, o también Shekol. Shekol es que todos, pero Segel es inteligencia.
que si nosotros utilizamos la inteligencia y el entendimiento, entonces podemos vivir todo con bondad, también cuando los años son de dificultad. Lo principal es saber y creer que hay un creador, que hay un conductor del mundo en todo y en todos los hechos, poner nuestra fe.